Y bueno, antes de partir, eh, tengo pendiente de subirle la planilla con los puntos de ayudantía que voy entregando. Así que esto sí o sí antes del fin de semana lo voy a hacer. Les comento esto porque les voy a mandar un aviso y la idea es que tengan ojo en revisarla y por favor si es que hay alguien que tiene un punto en ayudantía que no se lo estoy contando, que me envíe un mail recordándome y si puede reenviarme el mail con donde se verifica que le di el punto, que probablemente tengo muchos mails acumulados y puede pasar que se me escape alguno, por favor. Y bueno, esta ayudantía es sobre evaluación de proyectos y bueno, es básicamente criterios de evaluación de proyectos. Es la introducción a evaluación de proyectos y la primera parte va a ser un poco más teórica y la segunda parte es más de ejercicio. Y bueno, partamos. Ya, criterios de evaluación de proyectos seguramente ya los debieron haber visto con el profe. ¿Qué fue el último que vieron con el profe? ¿Alguien me puede comentar eso? ¿Vieron esto que está acá, no? Como el VPN, el payback, los criterios de evaluación. Sí, Sí, eso sí lo sí lo vimos. vimos. Ah, ya. ¿Y esto fue lo último que vieron o vieron algo más? No, avanzamos en externalidades como el estado de resultados, valor del libro, toda esa materia. El capítulo Sí, 10 un poco. Ah, vimos ya. lo de cómo sacar los flujos de caja, así con estado de resultado y todo eso. Mm, oh, pucha. Ya, bueno, entonces te va a estar un poco más básica. Puede que estemos un poco atrasados, entonces. Ya, después de esto me voy a juntar con el profe, le voy a preguntar y si es que es necesario les voy a subir algo adicional para que puedan estudiar para el control. Ya, entonces, primero, antes de entrar en esa materia, tenemos que entender bien los criterios de evaluación de proyectos, donde tenemos el VPN, el payback, la TIR y el índice de rentabilidad, donde el primero es el VPN, que significa valor presente neto, y en qué consiste en traer a valor presente todos los flujos futuros que va a tener un proyecto. Y acá, si el VPN es mayor a cero, sí hago el proyecto, y si el VPN es menor a cero, no hago el proyecto. Así es como se utiliza ese criterio. Otro criterio es el payback, el cual consiste en el periodo en el que yo recupero la inversión. Y acá el criterio, en general, bueno, sí o sí es que uno tenga que recuperar el dinero de la inversión o se pueden establecer fechas límites. Por ejemplo, que un proyecto tenga que recuperar la inversión antes del primer año, por ejemplo, o antes del segundo año. Así. Y bueno, dentro del payback tenemos el payback como a secas, que es utilizar los flujos como los valores que nos dan, y tenemos el payback descontado en el cual tenemos que considerar el valor presente de cada uno de los flujos, que ahí vamos a ir trabajando con eso. Luego tenemos la TIR, que significa que es la tasa interna de retorno de un proyecto. ¿Y en qué consiste la TIR? Consiste en la tasa que hace que el VPN del proyecto sea igual a cero. Y esa tasa se tiene que comparar con la tasa de descuento. ¿Alguien me puede decir por puntos de participación cuándo debo hacer un proyecto en base a la tasa, en base a la TIR? ¿Cuándo es mayor o es menor a la tasa de descuento? La TIR tiene que ser mayor a la tasa de descuento. Muy bien, creo que fue Claudia la que dijo eso, tiene un punto de participación. Eh, de nada. Bueno, recuerden que como hace tiempo no tenemos ayudantía, que al final de la ayudantía tienen que enviarme un mail diciendo que ganaron un punto, 2 puntos de participación. Y ahí yo lo registro. Entonces, el LATIR de un proyecto va a ser como positivo, o sea, siempre que sea mayor a cero significa que tenemos que hacer el proyecto. Pero hay un par de reglas que vamos a ver a continuación. Y el último criterio es el índice de rentabilidad, el cual corresponde al beneficio sobre la inversión, que también después vamos a ver en detalle cómo es la fórmula y todo eso. Y ya, eso como introducción, y ahora partamos con la ayudantía, donde la primera pregunta nos dice lo siguiente. Indique brevemente en qué casos el método de la tasa interna de retorno, TIR, y el índice de rentabilidad, IR, puede llevar a conclusiones incorrectas y qué alternativa de solución puede utilizarse. Explique.
Bueno, acá nos dicen que muchas veces la TIR y el índice de rentabilidad vamos a tener problemas con sus usos. Y nos preguntan qué solución podemos realizar para solucionar esos problemas. Entonces, acá para ayudarlo ya tengo los problemas, en el cual el primero es TIR múltiples. ¿Alguien me puede decir en qué casos voy a tener TIR múltiples? O múltiples TIR. Más de una TIR, se me refiere. Cuando los flujos son como anormales, como que empieza negativo, después positivo, después vuelve a ser negativo, y así. Exacto. Cuando los flujos son anormales, voy a tener más de una TIR. Tienes un punto de participación. Cuando los flujos son anormales. O, dicho de otra forma, tengo más de un cambio de signo en mis flujos. Por ejemplo, si tengo un flujo normal, que sería como una inversión de 100, después gano 50, después gano 50, después gano 70, después gano 20. Supongamos que ese es el flujo a través del tiempo. ¿Cuántas TIR voy a tener en este caso? Ya, esto es como un flujo típico. Acá hay solamente una TIR. ¿Por qué? Porque hay un solo cambio de signo. De negativo pasa a positivo. Cuando de repente veamos un caso así, que entre medio tengamos otro flujo negativo. ¿Cuántas TIR tendría este caso? 2. Sí, Pero en ese caso, el menos 70 implica otra inversión, ¿o no? Como en otro sí. Por proyecto. ejemplo, puede haber otra, no, en el mismo proyecto, puede haber una Ahí. inversión entre medio del proyecto. Por ejemplo, que puede ser una expansión, no sé, de una fábrica, por ejemplo. Bueno, en este caso tengo dos cambios de signos, por lo tanto tendría dos TIR. Y esto sería un problema, porque ¿qué hago cuando tengo dos TIR? ¿Alguien levantó la mano, Francisco? Sí, o sea, es solamente cuando hay cambio de signo, no tiene nada que ver que de repente baje de 70 a 20. Ahí Es, no exacto. influiría. Buena Ya, pregunta. Es solamente cuando es cambio de signo. ya, gracias. De nada. Y bueno, ¿qué solución tenemos para estos casos? Bueno, la solución que vemos es usar el perfil del VPN para ver cómo se compara con la tasa de descuento. ¿Le suena el perfil del VPN? ¿Lo vieron en clase? Sí. Sí, sí lo vimos. Sí. Es un gráfico que se construye en el cual vemos cómo varía el VPN del proyecto en base a las distintas TIR que tenemos. Entonces, eh, básicamente lo que nos dice acá cuando tenemos más de una TIR para que sea una solución propuesta es que construyamos un gráfico y que eh, veamos cómo en qué punto nos ubicamos a partir de cada tasa de descuento. En el ejercicio 2 vamos a hacer eso para verlo más en detalle. Entonces, ese es un problema, tener múltiples TIR. Otro problema de la TIR pasa con los proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué pasa cuando yo tengo proyectos mutuamente excluyentes? ¿Me sirve la TIR o no me sirve? No sirve, No sirve. porque como son mutuamente excluyentes, o es uno o es otro, y creo, por lo que leí, que no está bien hacer un análisis en torno al que tenga la mayor PIB, que sería como lo más común. Exacto, exacto. Muy buena respuesta. Tiene otro punto de participación. Que un proyecto sea mutuamente excluyente significa que tengo que hacer uno o hago el otro. No puedo hacer los dos al mismo tiempo. El típico ejemplo es si yo, por ejemplo, un camino lo quiero pavimentar o quiero poner árboles en ese camino. No puedo pavimentarlo y poner árboles al mismo tiempo, sino tengo que elegir entre pavimentarlo o poner árboles. Eso significa que serán los proyectos mutuamente excluyentes. Y en esos casos no nos conviene usar la TIR. ¿Por qué? Porque la TIR nos va a llevar a conclusiones cerradas. Por lo tanto, lo que debemos hacer es usar el VPN, el valor presente neto. Eso nos va a llevar a la mejor conclusión. O otro concepto es usar los flujos de caja incrementales,
que ¿vieron ese concepto en clases, los flujos de caja incrementales? Bueno, consiste, como para introducirlo un poco, por ejemplo, si yo tengo un proyecto a ver, yo ya tengo como una empresa en la cual gano 100 normalmente, y yo estoy pensando en hacer un proyecto en el cual pueda aumentar mi ingreso de 100 a 120. El flujo de caja que debo construir debe estar pensando en solamente los 20 adicionales que voy a ganar, no en los 120 que voy a ganar en total, sino solamente los 20 que voy a ganar con el proyecto. Entonces, esa es la otra solución, usar los flujos de caja incrementales, considerar solamente el adicional que voy a ganar por hacer cada proyecto. Y con eso puedo usar la TIR y eso me va a llevar a una mejor conclusión. Pero en general, lo que se usa más cuando tengo proyectos mutuamente excluyentes es usar el VPN. Eso es lo que pasa en general. Otro problema es que no tengamos TIR. ¿En qué caso yo no tendría TIR? A ver, si yo tengo dos TIR cuando tengo dos cambios de signo y una TIR cuando tengo un solo cambio de signo. Entonces, ¿en qué caso no tendría ninguna TIR? Cuando no hay cambio de signo. Muy bien, muy bien. Tienes un punto de participación. Si yo tengo un proyecto en el cual no tengo ninguna inversión y solamente genero flujos positivos, que no se me ocurre en ningún caso ahora, ahí sí, bueno, la fórmula para sacar la TIR es igual TIR y se seleccionan todos los flujos. Enter, y acá no me está dando ningún valor. ¿Por qué? Porque no hay ninguna TIR, porque no tengo ningún cambio de signo. En cambio, los flujos que hicimos arriba, TIR, acá sí tengo, y bueno, acá también voy a tener, pero me va a dar solo una y no voy a tener la otra. La otra se ve con un método que el profe se lo debió haber enseñado en clase con el Excel. Joaquín, ¿en Dime. qué caso podría haber un caso sin TIR? O sea, que no hay desembolso. La verdad ahora no se me ocurre como ninguno. O sea, mira, lo que se me ocurre podría ser una empresa que haga una inversión y que gane plata al tiro por hacer la inversión. Por ejemplo, el mismo año, pero son como ejemplos más bien como de la vida real lo que se me ocurren, no son como ejemplos de ejercicio, porque en general los ejemplos de ejercicio siempre son como en el año 0 se hace tal inversión y después los flujos empiezan a pasar desde el año 1. Así. Pero como ejemplo de ejercicio no se me ocurre nada así. En general siempre son como bien convencionales los flujos. ¿Son de esa forma o son de esta otra de repente? Eso. Y bueno, entonces cuando tenemos el problema de que no tengamos TIR, lo que hay que hacer es usar el valor presente neto para ver cuál tiene mayor presente neto y ese va a ser el mejor proyecto. Bueno, otro problema que puede generarse es cuando queremos analizar en lugar de un proyecto de inversión, sería como un proyecto de endeudamiento. En lugar de que yo gane plata, como que a mí yo tenga que pagar plata por hacer ese proyecto. Él básicamente lo contrario. Sería una ganancia, me prestan plata al principio y después yo tengo que pagarla. Como por 100, después 50, o sea 500, después 200, así. Que también podría ser un proyecto, por ejemplo, alguien que quiere tomar deuda. Y bueno, acá la solución ¿cuál sería? Sería básicamente invertir el criterio de la TIR. En lugar de buscar una TIR que sea mayor que la tasa de descuento, acá yo quiero lo contrario. Yo quiero una TIR más baja que la tasa de descuento. Porque teniendo una TIR más baja que la tasa de descuento significa que yo me voy a endeudar más barato. ¿Alguna duda hasta ahora? En el último caso que hiciste, habrían varias TIR también, ¿no? En este caso, Ujú. no. Habría solamente una. ¿Por qué? Porque tenemos un solo cambio de signo. De positivo pasa a negativo y se queda en negativo.
Ya. Y bueno, después tenemos otro problema que ya un poco más inventado, en general no se ve esto, creo que nunca lo han preguntado, que es tener tasas cambiantes en el tiempo. Y bueno, acá la solución que se propone es que hacer un promedio de las tasas y compararlo con la TIR. A esto me refiero con las tasas de descuento. Que no sé si es importante saberlo en Finanzas 1, pero de repente en las tasas de descuento siempre los problemas nos dicen la tasa de descuento es de un 10%, por ejemplo. Pero en la vida real lo que pasa es que las tasas, por ejemplo, para endeudarse, que sería el equivalente a una tasa de descuento, son cambiantes en el tiempo según el tiempo que tú la necesitas. Por ejemplo, una tasa si uno va al banco y pide pide un préstamo a un año, la tasa que te dan es muy distinta si uno pide un préstamo para 20 años. A eso se refiere este problema. Entonces, esto sería como difícil compararlo con una sola TIR, porque tengo distintas tasas para distintos periodos de tiempo. Y bueno, acá la solución que dice es cómo hacer un promedio con las tasas, y ese promedio de las tasas se puede comparar con la TIR. No es un problema muy convencional de un problema, sino como que es algo como que puede pasar en la vida real, pero como les digo, no se ve en general en los ejercicios. Para que no se preocupen eso y no hagan ejercicios como haciendo tasas, promedios de tasas, porque es difícil que se encuentren con eso. ¿Alguna duda con la TIR? ¿No? Entonces pasamos al siguiente, que bueno, aparte de la TIR, también nos preguntaban por el índice de rentabilidad. Y bueno, que el índice de rentabilidad tiene básicamente los mismos problemas de la TIR, pero el índice de rentabilidad para cuando lo debemos usar es que nos sirve cuando tenemos restricciones de capital y debemos rankear los proyectos. ¿Qué significa tener restricciones de capital? Por ejemplo, yo tengo 3 proyectos que vale 10.000 cada uno, pero yo solamente tengo 20.000 para invertir. Entonces, lo que yo tengo que hacer es rankear los proyectos y ver cuáles son los 2 mejores. Y entonces yo solamente voy a hacer ahí los 2 mejores. ¿Se entendió cuándo es que nos sirve el índice de rentabilidad? ¿Alguien quedó con alguna duda? Ok, entonces vamos a la siguiente pregunta. La pregunta 2 nos dice, un proyecto de inversión tiene los siguientes resultados. Payback, periodo de pago recuperación de un año, VPN negativo y TIR positivo. ¿Son estos resultados posibles? Comente y fundamente su respuesta detalladamente. Entonces, nos dicen que tenemos un proyecto que tiene un payback de un año, VPN negativo y TIR positivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un flujo de tal modo de tratar de lograr esos valores. Si es que podemos, significa que sí se puede y el comentario es falso. Si es que no podemos, significa que no se puede y el comentario es verdadero. Entonces, para hacer esto, primero traté de cumplir el primer criterio. A ver, hagámoslo uno a uno. Supongamos que un proyecto tiene una inversión de menos 100 el primer año. Puede ser por cualquier valor, pero supongamos que es menos 100. Para que tenga payback de un año, ¿cuánto tiene que ser el flujo del primer año? 100. Muy bien, 100. Benjamín lo dijo primero, así que él tiene el punto de participación. Ya, entonces acá ya cumplí con el criterio de payback de un año. Después tengo que tener VPN negativo. Teniendo, VPN negativo, entonces, ¿cómo calculo el VPN, por ejemplo, de este proyecto con 2 flujos solamente? ¿Cuánto sería el valor presente de la inversión inicial? Muy bien, el mismo que está. Tiene un punto de participación. ¿Quién dijo eso? Sería menos 100, ¿por qué? Porque está en el presente ya. No hay que hacer ninguna inversión adicional. Para el flujo del primer año. Acá también inventé, sí, estoy tomando una tasa aleatoria del 10%. Esta es la tasa de descuento. Entonces, ¿cómo calculo el valor presente para el primer año? 100 dividido en 1 más la tasa de a 1. Muy bien. Año.
100 dividido en 1 más la tasa elevado a 1. ¿Por qué elevado a 1? Porque es el flujo del primer año. Y entonces acá el BPN, ¿cómo se calcula? Si ya tengo los valores presentes. Se suma. Muy bien, sería la suma de los dos flujos. Y acá ya tengo un BPN negativo. ¿Por qué? Porque mi ganancia es menor que, en valor presente, es menor que la inversión. Por lo tanto, el segundo punto también está correcto. Y ahora nos piden una TIR mayor a 0. Entonces, ahora calculemos la TIR, que es igual TIR del proyecto. Y bueno, acá tenemos una TIR negativa. Por lo tanto, hasta ahora el comente podría ser verdadero porque la TIR no es mayor a 0. Pero, ¿qué pasa si ahora consideramos más periodos? Que en este caso no nos ponen como una restricción de periodos. Pongamos, por ejemplo, ahora un pago de 10 el segundo año y lo traigo a valor presente estos 10. Sería esto dividido en 1 más la tasa de descuento, que es 10%, elevado a, en este caso, 2 porque es perdón, el flujo del segundo año. Y sería 8,3. Entonces ahora mi BPN sería negativo y mi TIR también sería negativa. A ver, esto no debería pasar. Probablemente me estoy equivocando en algo. Deberías agarrar los flujos, ¿o no? Como no el valor presente, Ah, es sino los verdad que soy flujos sobre. pavo. Muchas gracias. Ahí sí. De hecho, con 2 años también, creo que con 1 año también me servía. Pensé que era por eso, por eso. Sí, no, con 1 año me daba 0 y con 2 años ahí me daba positivo. Ya, muchas gracias. Cacha que, de hecho, estaba pensando como para el ejercicio 2 como voy a poner ojo con ese punto, porque es típico que uno agarra como los valores presentes en lugar de los flujos y bueno, me terminó pasando a mí. Bueno, recuerden siempre que la TIR se toma con los flujos sin traer la valor presente. Y entonces acá el comente sería verdadero, porque tenemos el payback de 1 año, tenemos un BPN negativo y tenemos una TIR mayor a 0. Y bueno, acá otra forma de calcular el VPN es con una fórmula de Excel. No sé si la aprendieron con el profe. Bueno, la fórmula es VNA y bueno, significa valor neto actual, que es lo mismo a valor presente neto. Y vemos lo que nos pide. Primero nos pide la tasa, que en este caso es el 10%, y después nos pide los flujos. Pero acá hay que tener ojo, porque lo que hace esta fórmula es traer a valor presente todos los valores futuros. Por lo tanto, debemos considerar solamente los valores que hay que traer a valor presente, que serían del periodo 1 y el periodo 2. Y después, fuera de la fórmula, tenemos que sumar la inversión inicial, que sería lo menos 100. Y así también llegamos al mismo BPN que habíamos calculado antes, por si alguien le da lata hacer este proceso de dividirlo cada uno. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿No? Entonces, veamos la siguiente, que dice pregunta 3. Una empresa... se me había olvidado, la niña que me dijo que la TIR lo estaba haciendo mal, también tiene un punto de participación por haberme encontrado ese error. Muchas gracias. Gracias. Ahora la pregunta 3. Dice, una empresa está comparando el proyecto 1 y el 2, los cuales tienen un comportamiento normal o convencional de los flujos de caja, en donde los flujos de fondos de inversiones iniciales y los flujos de efectivos futuros del proyecto 2 son el triple que los del proyecto 1. Entonces se puede prever que la TIR y el índice de rentabilidad del proyecto 2 serán el triple que los del proyecto 1. Comente. Ya, entonces nos dicen que tenemos un proyecto 1 que tiene unos flujos de caja, que acá yo lo inventé, es menos 100 y 200. Y lo importante es que nos dicen que el proyecto 2 es el triple de los flujos del proyecto 1. Entonces, ¿qué hice? Fue tomar el primer flujo y multiplicarlo por 3. Y el segundo flujo lo mismo, sería 200 por 3. Y ahora tenemos que ver si es que la TIR y el índice de rentabilidad del proyecto serán el triple que los del proyecto 1.
Entonces, veamos qué pasa. Para eso, primero calculamos la TIR del primer proyecto, que sería igual TIR, los flujos del proyecto, y me da 100%. Ahora veamos la TIR del segundo flujo, y también me da 100%. Por lo tanto, acá nos dice que la TIR debía ser el triple del proyecto 1, la TIR del proyecto 2, y vemos que no pasa eso. Por lo tanto, ya sabemos que el comente sería falso. Pero veamos también lo que pasa con el índice de rentabilidad. Bueno, el índice de rentabilidad, la fórmula es el valor presente de los flujos futuros dividido en la inversión. Es importante entender acá que es solamente el valor presente de los flujos futuros, sin considerar la inversión inicial. La inversión inicial solamente se usa para dividir. Entonces, lo que debemos hacer es calcular el valor presente de los flujos. Bueno, el primer año las inversiones no cambian, porque ya están en el presente, y para el año 1 es el flujo dividido en 1 más la tasa, que en este caso también consideré un 10%, y elevado a 1, porque es del primer año. Acá me quedo la cagada porque se movió la fórmula. Ahí sí. Y con esto ahora puedo calcular el índice de rentabilidad. ¿Cómo sería la fórmula del índice de rentabilidad? ¿Alguien me ayuda con esto? O sea, sería para la índice de rentabilidad 1 sería el valor presente del año 1 del proyecto 1 dividido en ¿Ya? el del año 0. Muy bien. Sería el valor presente del flujo del proyecto 1 dividido en el flujo del año 0, que es la inversión. Que, bueno, también hay que agregarle el signo negativo para que me quede positivo, porque es el valor absoluto. Por eso lo tengo menos inversión ahí. Pero muy bien, tiene un punto de participación, Francisco. Y así se calcula el índice de rentabilidad para el primer proyecto, y ahora lo mismo para el segundo, que tiré la fórmula para abajo, y nos da también el mismo índice de rentabilidad. Por lo tanto, el comente sería falso, porque nos dice que debía dar el triple. ¿Alguna duda hasta ahora, antes de pasar al siguiente ejercicio? Ya, entonces pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Juan Smith tiene 40 millones que puede invertir en cualquiera de los 4 proyectos que se muestran a continuación. Entonces nos dan 4 proyectos y los flujos para cada proyecto. El primer proyecto, el proyecto A, invierte 10.000 y gana 10.000 el primer año. El proyecto B invierte 10.000 y gana 7.500, 7.500. El proyecto C invierte 10.000 y gana 4.000 y 5.000 y 10.000. Y el proyecto D gana, o sea, invierte 10.000 y gana 10.000, 4.000 y 3.000. Luego nos dicen, cada uno de los proyectos posee un riesgo equivalente. Para fines de análisis debe suponer que todos los flujos de caja ocurren al final del año en cuestión. Determine. Evalúe los proyectos de Juan Smith Corporation de acuerdo a los criterios vistos en clases. BPN, TIR, Payback simple y Payback descontado y índice de rentabilidad. Si la tasa de descuento es equivalente, perdón, la tasa de descuento relevante es 10% y no asuma problema temporal. Bueno, el problema temporal era que que la tasa vaya cambiando en el tiempo, que no pasa eso en ninguno de los ejercicios que vamos a hacer. Ah, creo que bueno, ya tuvieron la prueba de acciones, pero había una guía en la cual les pasaba eso, que la tasa de descuento iba cambiando en el tiempo. Bueno, a eso se refiere el problema temporal. Me acuerdo que varios me preguntaron sobre ese ejercicio. Y bueno, partamos con la primera pregunta. Tenemos que ver entonces tenemos que evaluar cada uno de los criterios para cada proyecto. Entonces partamos con el proyecto A, que tenía flujos de 10.000 y el primer año una inversión de 10.000 y ganaba 10.000. Entonces ahora, para calcular el valor presente neto, ¿cómo lo haríamos?
Bueno, con tengo la que traer, fórmula ¿sí? BNA. Podemos usar Eh, la sí, podemos usar la fórmula de BNA. Sería BNA, también trayendo valor presente los 10.000. Eso. exacto. Sería la fórmula de BNA, sería primero la tasa y después los flujos que tenemos que traer a valor presente, que sería en este caso el del año 1, y le sumamos por Sumarle fuera, la inversión. muy bien, le sumamos por fuera la inversión y nos da ese valor presente. O lo otro que podíamos hacer era traer a valor presente cada uno, que la inversión es igual, y el del año 1 sería 1 más la tasa de descuento elevado a 1. Y la suma de eso debía ser igual a lo que calculamos abajo. Y sí, es lo mismo. La TIR, ¿cómo la calculamos? Debería ser 0, ¿no? Veamos. Sí, buen ojo. Tiene un punto de participación. Es 0. El payback, ¿cómo lo calcularían? A ver, yo les voy a enseñar como mi técnica para calcular el payback. Si ustedes tienen una mejor, pueden hacerla libremente, no se les van a descontar puntos por eso, para que lo tengan en consideración. A ver, esto lo voy a dejar acá. Mi técnica para ver el payback es ir como viendo la suma acumulada para cada periodo. Que en este caso, el payback normal para el primer año sería, a ver, que necesito más espacio. Tomo la inversión del primer año y tengo que compararla con el flujo, perdón, la inversión del presente y tengo que compararla con el flujo del primer año. Que en este caso, ¿cuánto sería el payback para este proyecto? 1 año. 1 año, muy bien. Tiene un punto de participación ahí, que dijo eso. ¿Por qué? Porque el payback simple recupera al tiro la plata. Invirtió 10.000 y gana 10.000 el primer año. Ahora veamos el payback descontado. El payback descontado, ¿qué va a pasar? Tengo que tomar lo mismo, pero con el, o sea, hacer como la misma lógica, pero con el valor presente de los flujos. Que en este caso, ¿cuánto sería el payback descontado? Tomo la inversión y le sumo el flujo y veo que me queda un flujo negativo. Y se acaba el proyecto. No hay, o Muy no bien. se recupera al final la plata. Muy bien, esa es la respuesta. No hay o no se recupera. Tiene un punto de participación la chica que dijo eso. Y bueno, es importante eso, que no debemos poner como menos 0 o menos 0% o algo así. O perdón, no sería un porcentaje acá, sería como menos 1 o algo así. Simplemente se pone que no hay o no se recupera. Y ahora el índice de rentabilidad, ¿cómo sería? Bueno, sería el flujo futuro en valor presente dividido en la inversión en valor absoluto. Y me da índice de rentabilidad de 0,9. Y eso sería con el proyecto A. Ahora veamos el proyecto B. Entonces, primero es el valor presente, que, bueno, podemos hacerlo por dos caminos. El primero era tomar cada flujo y traerlo a valor presente a la tasa de descuento. El flujo 2 sería el flujo por 1 más la tasa, acá elevado a 2, porque es el del segundo periodo, y sería la suma de esos flujos mi valor presente. Sería 3017. La TIR es igual TIR y los flujos de ese proyecto me da una TIR de un 32%. Y el payback en este caso. Bueno, el payback, como le había dicho, lo que hago yo es ir sumando como por cada periodo y ir viéndolo cuando se va pagando. Para el primer, para este proyecto, debemos entonces considerar la inversión, sumar el flujo del primer proyecto y ver qué nos da. Acá vemos que todavía no se recupera. Me falta por recuperar 2.500 pesos de la inversión. Por lo tanto, el payback va a ser mayor a 1 año. Entonces, veo en el segundo proyecto, perdón, en el segundo año, y el flujo sí se va a alcanzar a recuperar. ¿Por qué?
porque, bueno, acá ya me pasé. Los 7.500 que voy a ganar son mayor que los 2.500 que me falta por recuperar. Por lo tanto, acá tengo que hacer una división, que sería los 2.500 dividido en los 7.500 para ver en qué momento del año lo recupero. Entonces, acá en el 0,33 del segundo año es cuando lo voy a recuperar. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser mi payback? Va a ser 1,33. ¿Cuánto me va a demorar? 1 año y 33 del segundo año. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguien se perdió en algún momento? Bueno, si cualquier duda me interrumpe solamente. Y ahora con el payback descontado tenemos que hacer exactamente el mismo ejercicio, pero ahora con los valores presentes. Entonces comparamos, hicimos la inversión, vemos cuánto ganamos el primer año y me falta por recuperar menos 3.182. Entonces voy a ver al siguiente año si es que lo alcanzo a recuperar. El siguiente año mi valor presente es 6.000 y me falta por recuperar 3.000. Por lo tanto, sí o sí lo voy a alcanzar a recuperar acá. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es dividir lo que me falta recuperar por lo que voy a ganar el segundo año. Y es 0,51. Entonces me va a demorar medio año en recuperar esa inversión. Por lo tanto, mi payback descontado va a ser 1,51. Y luego el índice de rentabilidad, que ya lo sabemos hacer. Bueno, cuando tenemos más de un año, tenemos que sumar los flujos positivos, que sería el del año 1 y el año 2, y dividirlo por la inversión inicial, que es 10.000. Y mi índice de rentabilidad es 1,3. ¿Alguna duda hasta ahora? Y bueno, ahora tenemos que repetir el mismo proceso para los últimos dos proyectos, donde el valor presente, bueno, la inversión inicial, que es ahora, es exactamente igual. El segundo año es esto por 1 más 10%, elevado a, en este caso, 1. Y bueno, como lo hice así, ahora puedo tirar la fórmula para el lado y ya tengo los valores presentes. Y el BPN es la suma de todos los flujos en valor presente. Me da un BPN de 5.282. La TIR es igual TIR. Y los flujos. Y mi payback ahora. Eso tengo que calcularlo. Y el mismo ejercicio que hicimos antes. Sería los 10.000 más los 4.000 y me faltan por recuperar 6.000. Pasan al siguiente periodo donde veo que voy a ganar 5.000 y y me falta por recuperar 6.000. Por lo tanto, ¿qué pasaría acá? ¿Me faltaría por recuperar o lo alcanzo a recuperar antes del segundo año? No. Sería recuperar. Faltaría recuperar. Y en Por el lo tanto, último año se tendría que dividir el resultado por los 10.000, que sería 0,1. Y serían 2 años, 2,1 años. muy bien. Muy bien, tiene un punto de participación, Francisco. Al segundo año me faltaría recuperar 1.000, que eso pasaría para el último año, para ver si es que alcanzo a recuperar, que claramente sí va a pasar porque ganó 10.000 y me falta por recuperar 1.000. Por lo tanto, en la porción 0,1 del último año lo alcanzo a recuperar. Por lo tanto, mi payback va a ser 2,1. Y el payback descontado es el mismo ejercicio, pero con los flujos en valor presente. Vemos el primer año, no lo alcanzamos. El segundo año, tampoco alcanzamos. Y el tercer año sí o sí vamos a alcanzar porque vamos a ganar 7.000 y nos falta recuperar 3.000. Entonces, dividimos uno en el otro y es 0,3. Por lo tanto, el payback descontado va a ser 2,3. Y el índice de rentabilidad es la suma de los flujos positivos en valor presente descontado en la inversión inicial. Y mi índice de rentabilidad va a ser 1,53. Y ahora el proyecto D, que es lo mismo que hicimos antes. 1 el flujo inicial dividido en 1 más la tasa que era 10% elevado a
1. Para el lado, el BPN es la suma de todo. La TIR es igual TIR los flujos, sin considerar los valores presentes. Fue lo que me había equivocado antes. Y el payback, el mismo ejercicio. Acá, ¿cuánto sería el payback? Al ojo. Un año. Muy bien, 1 año. Tiene un punto de participación que dijo eso. ¿Por qué 1 año? Porque serían menos 10.000 y ganamos 10.000 el primer año. Entonces alcanzamos a recuperarlo en el primer año. Y ahora el payback descontado sería 10.000, 9.000. Entonces no alcanzamos a recuperarlo antes del primer año. Y el segundo sí o sí lo vamos a alcanzar. Entonces vemos en qué parte del año, 0,28. Entonces sería 1,28. Y el índice de rentabilidad, que ya lo sabemos hacer, son los flujos en valor presente descontados, dividido en la inversión. Entonces mi índice de rentabilidad es 1,47. Y bueno, acá tengo una tablita resumen con todos los valores que nos dieron. De todos estos proyectos, ¿cuál es el que no harían? El A, Muy bien, el A. ¿Por qué? porque tiene VPN negativo. Muy bien, tiene un punto de participación. ¿Por qué? Porque es un muy mal proyecto. Uno, porque tiene VPN negativo, bueno, tiene un TIR igual a 0, así que a menos que la tasa de descuento sea 0, no conviene hacerlo nunca. Hay un payback de 1, pero el payback descontado no hay, es decir, nunca se recupera el dinero. Por lo tanto, este es el que no deberíamos hacer. Bajo el criterio del VPN, ¿cuál proyecto se debería hacer? El C. Muy bien, el C, porque me entrega un mayor VPN. Bajo el criterio de la TIR, Depende de la tasa de descuento, pero el del 43% debería ser. muy bien, es el que entrega el mayor retorno. Entonces, Mm. por la TIR sí correspondería a ser el proyecto D. Por el criterio del payback. El D, ¿Por qué el D? porque es el que demora menos en devolver la plata que invertimos. Exacto. Así es como hay que analizar el payback. Yo quiero recuperarlo lo antes posible. O sea, igual depende, porque supongamos que hay una regla que dice que la empresa quiere recuperar la plata a mitad de año. Entonces ninguna cumplía con el criterio. Pero como no tenemos ninguna regla, si nosotros queremos recuperar la plata lo antes posible, nos conviene hacer el proyecto D. Así que muy bien, Claudia. Y por el payback descontado sería lo mismo. También nos va a dar el D. Y por el criterio del índice de rentabilidad, ¿cuál nos convendría hacer? El C, Muy bien, el C, que tiene un mayor índice de rentabilidad. Es decir, entrega un mayor retorno considerando la inversión que se hace de 10.000. Entonces, así se vería nuestro flujo de caja para cada periodo. O sea, perdón, nuestro orden de criterios para cada proyecto. No flujo de caja. Ahora vamos a la siguiente pregunta, que dice, considere solo los proyectos C y D. ¿Qué proyecto tomaría usted si estos fueran mutuamente excluyentes? ¿Qué proyectos tomarían ustedes si fueran mutuamente excluyentes? El que tiene mayor VPN. Muy bien, tenemos que tomar el que tenga mayor VPN porque eso es el criterio que hay que usar cuando los proyectos son mutuamente excluyentes. Así que muy bien, creo que fue Claudia quien dijo eso, así que tiene un punto de participación. Si son mutuamente excluyentes, hay que elegir el proyecto C. ¿Por qué? Porque tiene un mayor VPN. Pues anotarlo acá. Ahora la pregunta C dice, considere los proyectos C y D. ¿Qué tasa de descuento lo haría indiferente entre elegir el proyecto C o D si fueran mutuamente excluyentes? ¿Alguien sabe cómo calcular la tasa que me dejaría indiferente? ¿O sabe el proceso que hay que hacer? hay que sacar los flujos de C menos D o D menos C. ¿Cuál?
muy bien, tiene un punto de participación. Eso hay que hacer, hay que calcular los flujos de, la diferencia de los flujos, perdón, de C menos D, y tenemos que calcular la TIR de ese nuevo flujo de caja que va a ser la diferencia entre ambos proyectos. Y la TIR va a ser la tasa en la que vamos a ser indiferentes de elegir uno u otro. Y bueno, ahora desarrollémoslo paso a paso. Entonces, tenemos que calcular la diferencia entre ambos, que nos quedaría así. El primer año sería 0, el segundo año sería 6.000, perdón, menos 6.000, el segundo año sería 1.000 y el tercer año sería 7.000. Viendo solamente el flujo de caja, ¿cuántas TIR creen que tendría este flujo? Una. Muy bien, tendríamos una sola TIR. Por lo tanto, para responder esta pregunta, pudimos haber hecho igual TIR y no hubiese dado la respuesta. Esa sería la tasa en la que estamos indiferentes. Pero muchas veces cuando nos enfrentemos a este tipo de problemas puede pasar de que tengamos más de una TIR. Que en general creo que pasa esto cuando preguntan eso. Y para desarrollarlo, por ejemplo, bueno, se puede hacer por Excel, que la verdad yo no sé cómo se hace. Creo que el profe les debió haber enseñado. A mí nunca me enseñaron cómo se hacía con dos TIR, con Excel. Pero sí hay una forma de hacerlo a mano. Y eso se las voy a enseñar ahora. Esto solamente funciona cuando hay dos TIR. Y bueno, lo que hay que hacer, bueno, la TIR es traer los flujos a valor presente con una tasa que es nuestra incógnita y que sean iguales a 0. Eso significa la TIR, traer todos los flujos a valor presente y que nuestros flujos sean iguales a 0. Y entonces, ¿qué hacemos? Ponemos, bueno, todos los flujos, que sería 0 el primer año, menos 6.000 el segundo año, perdón, el primer año, 1.000 el segundo año y 7.000 el tercer año. Y cada uno elevado a 2, elevado a 3, dependiendo del año en que sea. Y teniendo esto, para empezar a desarrollarlo, vamos a simplificar este problema. ¿Y cómo lo simplificamos? En lugar de tener todo dividido súper feo en 1 más TIR, lo que vamos a hacer es reemplazar los 1 dividido en 1 más TIR en una X. Entonces ponemos X va a ser igual a esa división y reemplazamos. Y así nos va a quedar la ecuación. Bueno, el 0 se va porque es 0 y nos va a quedar menos 6.000x más 1.000x cuadrado más 7.000x al cubo igual a 0. Y esto podemos simplificarlo para que sea un poco mejor. ¿Cómo se va a simplificar? Podemos dividir todo en 1.000 y además dividirlo en 1 dividido en x. O sea, multiplicarlo por 1 dividido en x. Porque todo tiene una x. Y así nos va a quedar de esta forma la ecuación, que sería menos 6 más x más 7x cuadrado, igual a 0. Entonces, esto ahora lo puedo reordenar. Esto es un spoiler. Esto lo puedo reordenar de la siguiente forma para que sea un poco más claro lo que quiero que vean, que nos quedaría 7x cuadrado más x menos 6 igual a 0. ¿Y esto qué sería? ¿A qué se parece? Si se acuerdan del colegio un poco. Un polinomio de segundo grado. Sí, sería un polinomio de segundo grado o, como lo conozco yo, una ecuación cuadrática. Así que muy bien, el chico que dijo eso tiene un punto de participación. Es una ecuación cuadrática. ¿Y ustedes se acuerdan cómo resolvíamos una ecuación cuadrática en el colegio? Bueno, se podrían factorizar y hacer otras cosas raras, pero como había un camino fácil, entre comillas, y que sí o sí funcionaba. ¿Te refieres a la fórmula que se dijo, sí? Muy bien, es la La de fórmula. menos b más menos raíz cuadrada de 4ac partido 2 por ahí, creo. Sí, 2 por A. Muy bien, esa es la fórmula que hay que usar, así que hay que revivir esa fórmula. Y bueno, con esta fórmula vamos a poder encontrar las TIR que tiene nuestro proyecto. Reemplazamos simplemente cada uno de los valores dentro de la fórmula, por eso yo prefiero reordenarlo, como dejar siempre recordar que el A es el que acompaña al X cuadrado, el B es que va con el X elevado a 1 y el C que va solo, porque si lo dejo así puede que alguien se confunda y piense que era el primero. Y bueno, entonces se utiliza esta fórmula, reemplazamos los valores que teníamos. Acá hay un error, creo. Creo que esto... formas.
Quiero un palito. Esta debiese ser un más. Por si alguien... Oh, me quedó horrible. Grosor. Ahí está mejor. Debiese ser un más. Porque es menos b, el b es 1. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 1 al cuadrado. Después menos 4a, el a es 7 y el c acá es menos 6. Como es menos 6, este menos sería después un más. Y acá estaba como menos solamente. Para que tengan ojos si es que después ven la pauta, que la pauta está mala. Y dividido en 2a. Entonces sería dividido en 2 por 7. Entonces, calculando esto, vamos a llegar a dos valores. ¿Por qué? Porque acá hay un más menos. Entonces hay que hacerlo con más y con menos. Y llegando a los dos valores, en el caso de que haya una sola TIR, hay que tener ojo porque va a haber un solo valor que nos va a servir. ¿Y cómo vamos a saber cuál va a ser el valor que nos va a servir? Bueno, uno va a ser un número imaginario o puede que nos pase esto que, bueno, acá un X que calculamos nos da 85,71 y el otro X que calculamos nos da menos 100. Pero estos X no son la TIR. Nosotros arriba hicimos el cambio donde dijimos que X va a ser igual a 1 dividido en 1 más la TIR. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar el X, perdón, poner el X acá y despejar la TIR. Y así vamos a encontrar la TIR del proyecto. Bueno, lo que hay que hacer es reemplazar los dos X y hacer este proceso. Pero lo que pasaba acá con el X2, que nos daba menos 100%, era que nos daba una TIR negativa, me parece. Y eso no tiene sentido económico. Por lo tanto, ese X se descarta y llegamos al caso de que solamente hay una TIR, que sería 16,67%, que es lo mismo que nos dio arriba poniendo igual TIR. En el caso de que un proyecto tenga dos TIR, acá las dos X nos hubiesen servido. Y ahí teníamos las dos TIR calculadas. Por eso si es que llegue a pasar, en un caso de que tenga que calcular las dos TIR de un proyecto y no pueden hacerlo por Excel o no se acuerdan cómo hacerlo por Excel, tienen que hacerlo con este proceso y van a llegar a las dos TIR. Y entonces la TIR de ese flujo va a ser el punto en que soy indiferente entre realizar los dos proyectos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ya, y entonces ahora adicionalmente lo que podemos hacer es construir el perfil del VPN, que era lo que habíamos conversado antes, que sería este gráfico, que lo pegué porque hacerlo en Excel es un poco latero, pero les voy a dar los tips como importantes para que puedan hacerlo a mano. Bueno, este gráfico que nos muestra, tenemos dos ejes, donde el eje Y, el que está acá, va a ser el VPN del proyecto, y el eje X va a ser la TIR del proyecto, o en el fondo son las tasas de descuento posibles. Para construir este gráfico, lo primero que tenemos que hacer es ubicar cada proyecto en los ejes. Eso es lo que recomiendo yo. Entonces, tenemos que ver dónde choca cada proyecto con cada uno de los ejes y después tirar la línea. Como así es la forma que encuentro yo que es más fácil hacerlo. Y bueno, nos ponemos en el eje Y, donde tenemos que ver cuál es el valor presente cuando la tasa de descuento es 0%. ¿Alguien sabe cómo calcular eso? ¿O cuánto sería eso? Aquí sería equivalente. ¿Cuánto sería el valor presente cuando mi tasa de descuento es igual a 0%? No habría descuento. Muy bien, tiene un punto de participación quien dijo eso. No habría descuento, por lo tanto, sería equivalente a la suma de mis flujos futuros. Que en este caso, por ejemplo, el proyecto C sería la suma, que sería 9.000. Ese sería el valor presente cuando mi tasa de descuento es 0%. Acá se ve la suma, donde estoy seleccionando. O pueden poner igual suma y lo calculan. Entonces, el proyecto C, el azul, tiene su intercepción en este eje, en 9.000, que está entre 10.000 y 8.000. Y para ver su intercepción en el eje X, tenemos que ver cuál tasa de descuento hace que el VPN de mi proyecto sea 0. ¿Alguien sabe cuál es esa tasa de descuento que hace que mi VPN sea 0? Conceptualmente, ¿cómo se llama? La TIR. Muy bien, la TIR. Tiene un punto de participación. La TIR es la tasa de descuento que hace que mis flujos sean igual a 0 en el valor presente. Por lo tanto, tenemos que buscar la TIR del proyecto C, que ya la habíamos calculado antes, que es 33,5%.
la ubicamos acá en el 33,5 y tiramos la línea de un eje con el otro eje. Después hacemos lo mismo con el proyecto C, que la suma de los flujos, perdón, el proyecto D da 7000, entonces acá es 7000, y la TIR del proyecto D era igual a 42,7, entonces acá chocaría en el 42,7. Y vemos el punto en que se cruza, y el punto en que se cruza, ¿qué va a ser equivalente? ¿O cuál va a ser el punto en que se cruza? La TIR de uno menos el otro. Muy bien, es la TIR del uno menos el otro, el que acabamos de calcular, que sería 16,67%. Ese sería el punto en que somos indiferentes de hacer un proyecto u otro. Y acá tengo esto que nos va a ayudar a hacer el dibujito mejor. Y entonces, y acá como que se pueden surgir otro tipo de preguntas. Por ejemplo, si yo les dijera, si la tasa de descuento fuese 5%, ¿qué proyecto preferirían hacer? El proyecto C, Muy bien. ¿Por qué? porque es el que tiene el VPN más alto de esa tasa de descuento. Muy bien. Tiene un punto de participación. Si es que a mí me dijeran que mi tasa de descuento es de un 5%, entonces viendo esto, me voy con el 5% y veo cuál tiene el VPN más alto. Que en este caso sería el proyecto azul, la línea azul, que sería el proyecto C. Si me dijeran que la tasa de descuento es un 35%, por ejemplo, voy al 35%, y bueno, acá hay uno que tendría VPN negativo, así que veamos algo más simple de verlo, que sea 27%. Si fuese 27%, veo que el proyecto de la línea naranja me entrega un VPN más alto. Por lo tanto, ese es el proyecto que debería hacer, que sería el proyecto D. Y así es como se trabaja con este gráfico. Y acá le había dejado las conclusiones. Entonces, si la tasa es menor a 16,67, prefiero hacer el proyecto C. Y si mi tasa de descuento es mayor a 16,67, prefiero hacer el proyecto D. ¿Alguna pregunta hasta ahora antes de pasar a la siguiente? Ya, ahora veamos la siguiente pregunta, que dice, considere todos los proyectos. ¿Qué proyecto tomaría si existiera restricción de capital? ¿Existe algún inconveniente en su decisión? Y bueno, recordando lo que ya habíamos dicho antes, la restricción de capital es cuando no tengo suficiente dinero para realizar todos los proyectos con VPN positivo. Por lo tanto, debo rankearlos. ¿Y qué criterio debo usar para rankearlos? Es el índice de rentabilidad, que es como el único caso en el cual me sirve el índice de rentabilidad, que cuando yo quiero rankear los proyectos. Entonces, ¿cómo me ayudarían con este ranking? ¿Cuál sería el primer proyecto que harían si es que tuviesen restricción de capital? Sí. Muy bien, el proyecto C porque tiene un mayor índice de rentabilidad. ¿Cuál es el segundo proyecto que pondrían en la fila para desarrollarlo? El D, ¿no? El D, que tiene el segundo mayor índice de rentabilidad. El tercero, entonces, ¿cuál sería? El B. B. Muy bien. Y el cuarto, ya, miren. Esa era como la trampa que les puse. La verdad, bueno, si hubiese un cuarto, sí sería el A, pero ¿qué pasa con el proyecto A? ¿Lo pondrían igual en el ranking para hacerlo o no hacerlo o hacerlo? Es que si el índice de rentabilidad es menor a 1, no se acepta el proyecto. Exacto. Si el índice de rentabilidad, oh, se me había olvidado dejar esa, ¿verdad? El índice de rentabilidad tiene que ser mayor a 1. Muy bien. Muchas gracias, se me había olvidado. Sí, el índice de rentabilidad tiene que ser mayor a 1 para realizarlo, o también podemos verlo por el VPN. Si tiene VPN negativo, entonces nunca se debe desarrollar. Por lo tanto, ni siquiera tiene que estar en el ranking. Por eso es que no agregué un cuarto lugar. Esto se los pongo por si
quizá en una alternativa le dicen según el índice de rentabilidad cuáles proyectos harían como en el siguiente orden y les ponen como muchos proyectos y hay uno que tiene como VPN negativo, tiene un índice de rentabilidad menor a 1 y hay otra alternativa que no lo considera. Entonces tienen que considerar correcta la que no considera ese proyecto, que no se debiese hacer. Y bueno, entonces los proyectos con VPN negativo no se deben realizar o, como ha dicho su compañero, que tiene un índice de rentabilidad menor a 1. Y esa sería la última pregunta de la ayudantía. ¿Alguien tiene alguna duda antes de cerrar? Ok, entonces, bueno, cualquier duda que les surja de aquí al control, no duden en preguntarme. Y yo creo que más que seguro les voy a dejar como algún video con un desarrollo de un ejercicio adicional para complementar la materia que le entre en el control, porque creo que nos atrasamos en la ayudantía y creo que debiesen entrar con otra ayudantía adicional. Pero como siempre, recuerden que lo que entra en el control es lo que se dio de lectura, que serían los 2 capítulos que tienen que leer. Las ayudantías son algo complementario. Así que eso sería todo. Recuerden aquellos que tienen punto de participación de escribirme un mail para registrarlos. Y eso, muchas gracias por venir y por su asistencia y su participación. Chao, gracias. Muchas gracias. Adiós, que estén bien. Chao. 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 Chao.